Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Jesús sana al paralítico y perdona sus pecados. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: «Qué manera de burlarse de Dios». Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. En el Antiguo Testamento se asociaba la enfermedad con el pecado. En el libro Deuteronomio está escrito lo siguiente: «Si no guardas ni pones en práctica las palabras de esta ley, y no temes el nombre glorioso y terrible de Yahvé, tu Dios, Él te castigará, a ti y a tus descendientes, con plagas asombrosas, plagas grandes y duraderas, enfermedades malignas e incurables». Los maestros de la ley estaban convencidos de que las enfermedades incurables eran fruto del pecado. El pecado era una transgresión voluntaria al mandato divino contenido en la ley. Asimismo, cuando el pecador cumplía las normas ordenadas para la remisión de sus pecados, estos eran perdonados por Dios, y el enfermo podía recuperar la salud. Al curar al paralítico, Jesucristo les revela claramente que Él era Dios y que vino a perfeccionar la ley que muchas veces exigía rituales y sacrificios, por una ley superior, la ley del amor y la misericordia. Jesús llama al apóstol Mateo. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?». Jesús los oyó y dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios: me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Mateo, quien escribió el Evangelio que lleva su nombre, era un cobrador de impuestos en la ciudad de Capernaum. Los cobradores de impuestos, también llamados publicanos,
eran absolutamente despreciados por los judíos porque trabajaban para el gobierno extranjero y se enriquecían recaudando los impuestos de su propio pueblo, a menudo de manera tramposa. La élite religiosa de aquellos tiempos los consideraba muy pecadores. Por ello creían que la gente buena, es decir, los observantes de la ley, no debían relacionarse con ellos porque contaminaban su pureza. Ante ello Jesús se acerca a aquellos que la antigua ley consideraba perdido, es decir, los pecadores, porque Jesús sabía que también son hijos del Padre y necesitan ser redimidos. Jesucristo les transmite una luz de esperanza que los dignifica y los acerca a la salvación. Jesús enseña que el amor y la misericordia están por encima de la ley que muchas veces se convirtió en un instrumento que oprimía al pueblo. Jesús el novio. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tiraría del vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejos, porque si lo hacen, se reventarán los cueros. El vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos, y así se conservan bien el vino y los recipientes. Palabra del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento comparaban la relación Dios-Israel con la relación nupcial de los esposos. Así lo refleja el siguiente texto presente en el libro del profeta Isaías. No temas, te olvidarás de las vergüenzas de tu juventud y de los desprecios que te hicieron cuando viuda, pues ahora te desposa tu Creador, Yahvé de los ejércitos es su nombre. Dios ama entrañablemente a su pueblo, le es fiel, lo mima, pero Israel, como esposa alocada, se enamora continuamente de los dioses de otros pueblos, los adora, les ofrece sacrificios y así comete adulterio contra su esposo que es Dios. En el Nuevo Testamento Jesús se revela como el novio, y en lugar de la relación Dios-Israel surge la relación Jesucristo-Iglesia. Asimismo, el libro del Apocalipsis describe la boda entre la Iglesia, novia radiante de hermosura, que va al encuentro de su novio Jesucristo. En el relato del pasaje bíblico, Jesucristo anuncia que no siempre estará presente físicamente el novio, es decir, él mismo, entre los discípulos. Entonces los discípulos, por no tener al novio, ayunarán. Jesús resucita a una niña y cura a la hemorroísa.
Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iban de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: «Con solo tocar su manto me salvaré». Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo: «Váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida». Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, la sangre era considerada como la sede de la vida y del alma. En el libro Levítico está escrito lo siguiente: «Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma». La mujer que padecía de flujo de sangre era considerada impura, y todo lo que tocaba, sean personas u objetos, también quedaban impuros según la ley. En el relato del Evangelio, una mujer padecía de flujo de sangre durante 12 años. Esto la había sumido en el más terrible dolor físico y moral. Pero ella, rompiendo la ley y con mucha fe, tocó el fleco del manto de Jesucristo y sanó. Jesús no la reprendió, más bien elogió su fe, demostrando que la misericordia está por encima de la ley. Seguidamente, Jesús devolvió la vida a una niña para que el pueblo entendiera que Él no solamente tenía poder para sanar enfermos, sino también tenía el poder para devolver la vida. En el relato del Evangelio, la frase que el Señor usa, «no está muerta, solo está dormida», se convertirá posteriormente en un atributo del mensaje cristiano, que ve en la muerte un sueño, del cual finalmente nos despertará el Señor. Mensaje: todos, justos y pecadores, somos hijos de Dios. Por ello, Jesús viene para sanar nuestras dolencias y ofrecernos la salvación. Que el Señor te bendiga.